Excelente. Vamos ahora a ver un tema que apasiona mucho y a veces se le da un mal uso. Y es el tema de las tablas dinámicas. ¿Cómo hago yo una tabla dinámica? Entonces, fácil. Uno selecciona los datos, que los selecciones, ¿cierto? Y le dices en la parte superior, insertar, perdón, le dices tabla dinámica. Esa es una forma. ¿Listo? La otra forma, que es debiese ser la conveniente. Te paras en la primera celda de tu tabla. Como ya la creamos como un objeto, ¿te acuerdas que esto te lo enseñé antes? Como ya la creamos como un objeto, entonces lo que vas a ir es decirle insertar tabla dinámica. Y él mira lo que va a decir, tu tabla se llama nómina. ¿Te acuerdas que así le pusimos? A la otra va a ser exactamente igual a la de parametrización. Mira que yo quisiera hacer una tabla dinámica de esto. Yo me paro en la primera celda y le digo insertar tabla dinámica. Mira que me está poniendo el nombre. Me dices, esta tabla se llama parametrización. Ese fue el nombre que yo le puse a esa tabla. Entonces, por eso es muy importante que tú lo manejes como tabla. Entonces, de esa manera puedes crear una tabla dinámica fácilmente. Entonces te paras en la primera, le dices insertar, tabla dinámica y le dices aceptar. Él va a tomar toda la información que contiene esa tabla y mira, te la crea, te la genera. Ya vamos a mirar cómo la puedes usar. Muy bien, profundicemos entonces un poco más acerca de las tablas dinámicas. Un tema muy importante, es relevante porque va a tener un contexto significativo. Se usa en muchas organizaciones. Hay personas que generalmente se les dificulta, al igual que el condicionamiento, entender las tablas dinámicas y generalmente le sacan un poco el cuerpo a hacer este tipo a usar este tipo de expresiones y de trabajo. Bueno, pero lo que te voy a mostrar es que es algo muy fácil. ¿Por qué? Porque tú tienes tu hoja de Excel. Voy a disminuirla un poco para que puedas observar mejor. No, yo creo que hacemos esto en caliente para que quede más cómodo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo, básicamente, tendría unas funciones. Espérate, amplío un poco. Ya, listo. Y ahí tengo las tablas dinámicas, ¿sí? Cuando creo la tabla dinámica, ya vimos que nos muestra en la parte derecha los campos que tenía esa tabla sobre la cual hicimos la tabla dinámica. O mejor, la información sobre la cual hicimos la tabla dinámica, que en nuestro caso pues fue la tabla que ya habíamos creado que estaba de nuestra nómina. Entonces, ¿qué tengo? Tengo filtros, columnas, valores y filas. Pues resulta que la tabla dinámica es muy fácil de trabajar. ¿Por qué? Porque yo digo miércoles, las filas son las que voy a organizar y con base a eso voy a colocar columnas o voy a colocar de acuerdo a la necesidad los valores que se requieran. Entonces, por ejemplo, si yo llego y arrastro el nombre de las personas a filas, mira qué pasa allá en la tabla. Dinámicamente me está cambiando, ¿cierto? Pero si por otro lado le digo, venga, voy a colocarle el documento en los valores, pues él en estos momentos le colocó el valor a todos, ¿viste? ¿Sí viste el valor que colocó? Y lo sumó. Entonces de inmediato me da un total. Entonces es muy interesante. Lo que pasa es que acá pues no va a lugar. ¿Por qué? Porque sumé las cédulas. Sí, pero ese es un error que técnicamente pues yo lo cometí para mostrar que puedes hacer eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar ese campo porque pues sumar las cédulas pues no tiene mucho. Pero si yo sumo los salarios, o si yo identifico los salarios, pues sí va a ser de valor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si yo tomo la tabla? Cada vez que te vas a dirigir a la tabla, le das clic para que él te traiga la parte derecha, que es como la parte donde tú juegas. Es decir, espérate, señalo. Tú juegas en tablas dinámicas con esta parte, ¿sí? Que es como la parte derecha. Ahí es donde empiezas a colocar los campos y empiezas a jugar con ellos. Voy a disminuirme un poquito más para que nos quede más cómodo ver la tabla. Bien, entonces, ¿qué tengo? Pues puse los documentos, pero la suma de los documentos no me da mucho. Entonces, realmente sobre esa, pues no quiero, digamos que aportar mucho, porque entonces le doy quitar campo. Y voy a poner algo que sí me dé, como el salario. Mira lo interesante, ya me está mostrando los salarios, pero a su vez me está diciendo que la nómina de mi empresa ya vale 4 millones. Entonces,
y dinámicamente empiezo a ver muy rápido el cambio. Venga, ¿y cómo son las horas extras, el valor de las horas extras de esas personas? Entonces mira lo que hice. Arrastré el campo de las horas extras y él automáticamente me las trae y me las va sumando. Entonces yo ya sé que en horas extras tengo que pagar esto y en salarios esto. Si yo fuese el directivo de la compañía, pues yo ya sé más o menos cómo empieza a funcionar mi organización. Y entonces digo, venga, pero ¿y las horas extras dominicales? Esas donde están las otras horas extras. Ah, pues ahí no están, pero si tú las quieres, con mucho gusto vengo y te las pongo. Y entonces empiezas a construir eso. Y entonces dices, no, venga, y hagámoslo por fecha de contratación. Y entonces yo estoy mirando de acuerdo a la fecha de contratación. Entonces, cuando tú vas viendo, pues el ejercicio se va abriendo, pero tú lo vas construyendo. ¿Qué necesitas tener claro? ¿Qué quieres ahí en esa tabla dinámica? Y lo que te estoy mostrando es que puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sí? Y él va a generarte los totales, dinámicamente va a crear muy rápidamente eso. Mira qué sucedió acá. Si tú te diste cuenta, yo traje la fecha era una completa. Mira qué pasó aquí. Quiero invitarte a que mires esto, que es espectacular. Él lo volvió años, trimestres y fechas. Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda llegar a hacer un filtro con esa información. Y eso va a ser muy valioso trabajando con tablas dinámicas, porque me va a permitir segmentar mejor la información. Mira, si yo voy a la tabla y le doy en 2015, va a salir